de la Academia Virtual APU. Muy buenos días con todos. Hoy día en el curso de Geografía vamos a desarrollar un tema bastante solicitado en los exámenes de admisión de San Marcos. Eh, Básicamente este tema viene casi siempre, tanto en los exámenes de marzo como en los exámenes de septiembre, casi siempre viene, es una fija y tiene que ver con todo lo que es con la atmósfera y el cambio climático. Un tema bastante sensible, un tema de actualidad, es un tema, digamos, que no solo en San Marcos, sino también para otras universidades también bastante solicitados en los procesos de admisión. Bien, vamos a empezar por lo básico siempre, ¿no? Sobre el tema de la atmósfera. Primero, ¿qué es la atmósfera como tal? ¿Qué es la atmósfera? A ver, vamos a preguntar a la gente por el chat o algunos por el micro se puede animar. ¿Qué es la atmósfera? Bien, la atmósfera, amigas y amigos, recuerdan que es uno de los 5 elementos del geosistema. Muy bien, la atmósfera viene a ser aquella capa gaseosa con partículas sólidas y líquidas que envuelve a la Tierra. Esta capa sólida, digo, esta capa gaseosa, me disculpas, de gases, permite regular la temperatura ambiental del planeta, también permite el desarrollo de la vida porque hay gases que van a permitir la respiración. También esta atmósfera es importantísima porque también nos protege de diferentes amenazas cósmicas que vienen de la parte exterior de la Tierra. Muy bien, entre otras importancias tiene esta capa importante de la atmósfera. Muy bien. Ahora, su origen. Básicamente la atmósfera se originó desde los principios de la historia de la Tierra, ¿no? O sea, desde la era azoica, muy bien, cuando la Tierra aún no tenía vida, hace más o menos 4.500 millones de años, la atmósfera se formó a partir de las emisiones de millones y de millones de toneladas de gases de las erupciones volcánicas, muy bien, los volcanes primitivos, los volcanes desde el principio de la historia de la Tierra, expulsaban una gran cantidad de toneladas de gases. Estos gases básicamente conformados por qué, vamos aquí en la imagen, por dióxido de carbono, por vapor de agua, por hidrógeno, dióxido de azufre, etcétera. Y estos gases conformaron la primera atmósfera de la Tierra. Muy bien, la primera atmósfera. Estos gases fueron acumulándose y se fueron agrupando sobre nuestro planeta, y esta atmósfera llegó un momento, como ustedes se dan cuenta, esta atmósfera no tenía gases nada favorables para el desarrollo de la vida. No existía aún el oxígeno, por ejemplo. Es aquí donde el papel del vapor de agua va a ser muy importante, muy trascendental. Va a haber un momento en que el vapor de agua en la atmósfera se va a saturar, es decir, va a llegar a un punto ya máximo, puntos que va a sobrepasar su límite. Y este vapor de agua, que estaba expresado tanto en la humedad atmosférica como en nubes, se va a condensar. ¿Qué quiere decir? Va a pasar de estado gaseoso a estado líquido, y este vapor de agua va a caer en la Tierra por primera vez como lluvias, como precipitaciones. Y no es una lluvia pues, que cae por unos minutos o por unas horas, sino que esta lluvia va a durar millones de años, ¿sí? Una lluvia torrencial en todo el planeta de forma simultánea por millones de años. Entonces, toda esta cantidad de agua que cae sobre la superficie de la Tierra se va a acumular o se acumuló en la parte más profunda de la superficie terrestre. Es ahí donde aparecen los primeros mares y océanos. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver la aparición de los océanos con la atmósfera? Pues bastante, porque es en los océanos que posteriormente se van a dar origen a las primeras formas de vida que recuerdan eran formas de vida unicelular. Y dentro de esas primeras formas de vida
aparecen las famosas células procariotas, ¿no? Seres vivos de tipo procariota, como en el caso de las algas verde azuladas. En algunos libros o en algunos documentos por internet, si no lo llaman como algas verde azuladas, también lo van a llamar con el término de cianobacterias. Ahora, otra vez tercera pregunta. ¿Y qué tiene que ver estas bacterias microscópicas, estas microscópicas algas con la atmósfera? Otra vez te voy a decir que bastantes, mucho, porque como eran o son microalgas, como toda alga acuática, como toda planta acuática, mejor dicho, y como también como las plantas terrestres, que aún en esa época no existían, tienen algo en común. ¿Cuál es en común? De que puede absorber la energía solar, muy bien, como energía para metabolizar y absorber el CO2 que abunda mucho en su ambiente. Y ese CO2 absorbido y metabolizado se va a convertir y va a ser liberado en forma de oxígeno. Es decir, que las pequeñas microalgas, algas verdes azuladas, las millones de algas verdes azuladas que existían por todos los mares y océanos primitivos, van a absorber el CO2 y lo van a transformar en oxígeno. Y el oxígeno va a ser liberado hacia la atmósfera. Es ahí donde este gas importantísimo recién entra como protagonista en la composición química de la atmósfera y va a generar las condiciones para más adelante pueda existir o desarrollarse vida terrestre o vida sobre la superficie marina, gracias a la presencia del oxígeno que fue liberada por las algas verdes desde los océanos. He aquí todo este preámbulo primero de cómo aparece el oxígeno en la Tierra. Bien. Importancia de la atmósfera. Vamos a ver. Número 1. Sin atmósfera, obviamente no sería posible la vida, ¿no? La presencia del oxígeno es vital, ¿no? Y también los demás gases que ayudan a permitir la regulación de la temperatura. Ahí está el otro punto, ¿no? Regula la temperatura superficial de la Tierra. Hay gases que capturan el calor del Sol, capturan la radiación infrarroja, lo necesario para que la Tierra tenga una temperatura ideal, ¿no? Permite la difusión de la luz. Claro, la luz solar llega a la Tierra y es reflejada en todas las direcciones, iluminando la atmósfera. Bueno, hablamos en el día, ¿no? Básicamente. Permite la transmisión del sonido, por supuesto que sí, porque la atmósfera y el aire que tiene la atmósfera, el aire va a permitir como el medio físico para que se les pueda desplazar las ondas sonoras. Evita el impacto de los meteoritos, por supuesto. Hay una gran cantidad de meteoroides que están muy cercanos a la atmósfera, ¿no? Están muy cercanos a la Tierra y cuando ingresan se convierten en meteoros, se encienden, se convierten en bolas de fuego. Y la gran mayoría de ellos se desintegran al ingresar. Después voy a explicar cómo se desintegran. Solamente los cuerpos rocosos o los meteoroides de muy grandes dimensiones, muy grandes, pueden impactar la superficie formando meteoritos, pero la gran mayoría se desintegran al ingresar. Sirve también de escudo protector de la Tierra, filtrando, reteniendo y desviando toda forma de radiación solar. Muy bien. Y permite el vuelo de los aviones y de las aves. También es posible eso, ¿no? Ahora, hay también una importancia adicional, que también es de que gracias a la atmósfera es posible la combustión. Es decir, es posible crear fuego debido a que hay gases que son inflamables y hace posible que podamos hacer esto. ¿Bien? Factores condicionantes de la atmósfera. Vamos a ver. ¿Qué factores van a intervenir para que la atmósfera exista, ¿no? Hace posible la existencia de la atmósfera. Uno es la energía solar. ¿De qué manera actúa la energía solar? La energía solar permite la expansión gaseosa. ¿Qué quiere decir? Que los gases que están en nuestro planeta, los gases atmosféricos, al recibir la energía solar, se calientan
y como toda materia que se calienta, sus partículas se empiezan a expandir. En el caso de los gases, se empiezan a mover con mayor velocidad y se expanden. Estos gases se expanden permitiendo que la Tierra tenga un espesor atmosférico adecuado para cumplir la función de regular la temperatura, de protegernos contra las amenazas cósmicas, de retener el calor, etc. Muy bien, ahí está. Entonces permite la expansión gaseosa. Y la gravedad terrestre. La gravedad hace posible de que los gases de la atmósfera no se escapen al espacio. Estos gases atrapan los gases, manteniéndolos sobre la superficie del planeta Tierra y haciendo posible generar un equilibrio con la expansión gaseosa provocada por la energía solar. Muy bien, así que aquí dos factores mencionados actúan de forma simultánea. Mediante la energía solar genera la expansión gaseosa, la gravedad genera una comprensión, una retención de los gases para evitar que se escapen a la atmósfera y nos quedemos sin atmósfera en sí mismo, ¿no? Es como el caso de la Luna, ¿no? La Luna prácticamente no tiene atmósfera, porque tiene una muy, muy baja gravedad. Por eso que no existen gases posibles que se puedan encontrar de forma significativa sobre su superficie. En caso de la Tierra sí lo tiene. Ahora, esto va a permitir también que haya una diferenciación en el espesor atmosférico. La atmósfera no es una capa con un espesor homogéneo, no lo es. Hay sectores, hay áreas de la atmósfera donde tiene un mayor espesor que otras áreas, como por ejemplo, tenemos aquí la zona ecuatorial. En el Ecuador, por ejemplo, la zona de esta región de la Tierra recibe una mayor cantidad de energía solar durante todos los días y durante todo el año, permitiendo que los gases sean más calientes y tengan un mayor espesor, teniendo hasta 1000 kilómetros de altitud aproximadamente. Además, si comparamos con las zonas polares, en las zonas polares recibe una menor energía solar, ¿muy bien? Y hace que los gases se expandan en un menor porcentaje. Además que en el Ecuador, recuerden este tema, en la zona ecuatorial hay un poco más de atracción gravitacional, recuerda porque está un poco más achatada, ¿muy bien? Entonces, menos energía solar y un poquito más de gravedad en las zonas polares hace que tenga un menor espesor, ¿muy bien? Ahí está el espesor atmosférico. ¿Qué propiedades tiene la atmósfera? Bueno, vamos a ir respecto a las propiedades atmosféricas, dos criterios. Uno son propiedades físicas. Según propiedades físicas, primero que la movilidad, ¿no? Tiene un movimiento constante en sentido vertical o horizontal, ocasionada por los cambios de presión y temperatura, básicamente por los vientos, ¿no? Las masas de aire están en constante desplazamiento y movimiento en la atmósfera, ¿no? Así es. Es inestable. Por eso mismo como la Tierra tiene gases que están en constante movimiento, no son de todo, digamos, relativamente estables, ¿no? Siempre está en constante cambio, modificación, ¿no? De fácil movilidad, como dice el texto. Es incolora, ¿sí es? La atmósfera no tiene un color definido. Sin embargo, cuando los días son despejados y no hay nubes, tú ves que la atmósfera tiene un color azulado, ¿no? Ah, ¿por qué? Vamos a explicar más adelante por qué tiene este color azulado. Pero no es porque sea un color inherente del cielo, porque esto puede variar. Esta tonalidad azulada en el día, o ya una tonalidad media amarilla, rojiza en el atardecer, o en algún momento del día, o en la noche oscura, son debidos por interacciones que tiene la atmósfera con la luz solar, básicamente, ¿no? Pero no porque la atmósfera sea propiamente un color definido, ¿no? Sino la luz solar que se refleja en la atmósfera. La hiatermancia, ¿no? Es una propiedad interesante, ¿no? A ver, pregunto al respetable, aquí los muchachos, a ver, piensen un poquito de la respuesta. ¿Qué es lo que calienta a los gases atmosféricos? ¿La radiación infrarroja o la radiación ultravioleta? ¿Qué es lo que calienta la atmósfera?
ver, hay una respuesta que ya está llegando. ¿Ya? Algunos mencionan las ultravioletas, dicen ahí varios. ¿Ya? ¿Qué más? Ok. Lo hacen y responden en forma de interrogante porque aún están dudando. Muy bien. Bueno, la clave. Vamos a aclarar el punto. La radiación infrarroja prácticamente es la energía solar. La energía está expresada en calorías, es decir, en calor. ¿Muy bien? Y el calor eleva la temperatura de la masa del aire. Muy bien. Y la radiación ultravioleta es una radiación que atraviesa la atmósfera, atraviesa los gases, pero no la calienta. Si quema, sí, quema cuando cae sobre una superficie, por ejemplo, a nuestra piel. Si la radiación ultravioleta cae sobre nuestra piel y se mantiene ahí constante por un buen tiempo, la piel se va a quemar, ¿muy bien? Quizás al instante no sintamos nada, pero con unas horas sintamos que sí nos va a estar quemando lentamente. Nos va a dar una insolación, ¿no? Pero cuando esa radiación ultravioleta atraviesa la atmósfera, el aire no se calienta por esta razón. El aire se calienta, los gases atmosféricos se calientan por la energía calorífica que trae la radiación infrarroja. Es decir, he aquí la propiedad de la diatermancia, la propiedad que permite que la entrada de los rayos solares sin absorber el calor, básicamente por la radiación ultravioleta. No se calientan los gases por la radiación ultravioleta, sino por otro tipo de energía calorífica. Bien, esa es la diatermancia. Aquí diferenciarla, no es lo mismo. Muy bien, radiación ultravioleta como radiación infrarroja, no es lo mismo. ¿Qué más? Expansibilidad y comprensibilidad. Es que la atmósfera tiene la capacidad de expandirse, expande, se comprime por los cambios de temperatura y presión que mencionamos un momento, ¿no? Como uno de los factores, ¿no? Se expande, se comprime por los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, ¿no? Esa es la expansión y la compresibilidad, ¿no? Y también es una conductora de sonido, también es importante eso, ¿no? Es una conductora de sonido con una velocidad de 240 metros por segundo, ¿no? Es lo que tiene aquí, ¿no? Aproximadamente. Pero son propiedades físicas. Ahora, también propiedades químicas, claro que sí. Oxidante, ¿no? Transforma el cuerpo por acción del oxígeno, claro que sí. Hay minerales que son sensibles frente a la presencia del oxígeno que cambia físicamente su composición química, ¿no? La oxidación es un proceso. Y comburente, ¿no? Mantiene la combustión de los cuerpos en el aire, ¿no? Por ejemplo, si yo prendo una vela, prendo un encendedor, el fuego se mantiene constante, porque este fuego se mantiene estable debido a que está consumiendo los gases inflamables que está a su entorno. Por ejemplo, un gas inflamable es el oxígeno. Muy bien, hay un tema importante. Pero hay aquí también, cuando vamos a hablar del oxígeno, por alguna razón el oxígeno no es el gas más abundante de la atmósfera. Es uno de los gases más abundantes, pero no es el más abundante. No sé por qué. Ahí está, justo, composición gaseosa. Vamos a agruparlos en gases estables o permanentes. Los gases estables o permanentes son los siguientes. El nitrógeno. ¿Muy bien? El nitrógeno. Muy bien. Ahora, en un 78%. La pregunta es, ¿por qué hay tanto nitrógeno? Muchachos, ¿ustedes respiran nitrógeno? ¿Sí o no? Están pensando si respiran nitrógeno. A ver, vamos a las respuestas. No, porque es un gas pesado. Es relativo que sea pesado o ligero, pero no lo respiramos. Respiramos oxígeno nomás. Claro. Ahora, pero si no respiramos nitrógeno, entonces, ¿por qué, Michi, hay tanto nitrógeno en la atmósfera? ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, explico cuál es la razón de ser.
Vamos con unos ejemplos básicos. A ver, ¿qué pasa si en tu desayuno, tu mate sobre tu desayuno, tu bebida, tu leche, tu avena, tu milo, qué sé yo, y por un descuido, y no se dio cuenta, tiene 15 cucharadas de azúcar tu bebida? Pregunto, ¿puedes beber ese desayuno, esa bebida con tanta azúcar? ¿Lo debes beber o no lo debes consumir? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué me responden? Pues no, obviamente, pues, no, pues demasiado azúcar hace daño, pues, ¿no? Hace daño a la salud, tanta azúcar. Nada, no se puede. Pero tampoco podemos tirar pues esta bebida, podemos desperdiciar, pero ¿qué podemos hacer para que esta bebida no se desperdicie? ¿Qué le podemos hacer para que pueda ser bebible? A ver. No puedes usar calculador para el azúcar, ¿no? Ya se disolvió el azúcar, ya está disuelta. Ya lo vamos a diluir. Para diluir ¿qué le echamos? Más agua, más líquido, por supuesto. Ahora, obviamente va a salir ya 2 vasos, ¿no? Entonces ya, 2 vasos y ya, pero ya se está diluido. Así diluido ya puede ser bebible, ¿no? Es saludable. Esto es lo que hace el nitrógeno, básicamente. Nosotros no podemos respirar oxígeno puro, 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 no se puede, ¿no? ¿Bien? No se puede. Todo en exceso es malo, el cuerpo ya no lo resiste, ¿no? Va a reaccionar de manera negativa. El oxígeno, por ejemplo, que nosotros respiramos está diluido, ¿no? El oxígeno que consumen, respiran los pacientes que están con COVID, es un oxígeno filtrado especialmente para que pueda ser beneficioso para la salud, ¿no? Pero no es por ciento puro, ¿no? Así es un oxígeno que está adecuado en unas dosis adecuadas para el metabolismo del ser humano, ¿no ven? Por eso es la razón de ser que el nitrógeno diluye el oxígeno para que éste pueda ser respirable, ¿no bien? Diluye el oxígeno para su adecuada respiración de los seres vivos. ¿Sí es? Ahora, también tiene otra función, también el nitrógeno. Hemos dicho que la atmósfera es comburente, o sea que la atmósfera también es inflamable. El oxígeno es un gas inflamable. ¿Te imaginas que toda la atmósfera fuera 100% oxígeno? ¿Qué pasaría si la atmósfera fuera 100% oxígeno y encendemos fuego? ¿Qué pasaría con nuestra atmósfera? ¿Qué ocurriría? A ver, chicos, ¿qué pasaría? Adiós, dice todo. Nos quemamos, claro. Toda la atmósfera se quema, se enciende. Claro, la muerte de todos los seres vivos. Es por eso que es importante el nitrógeno, porque ayuda a que la combustión sea regulada. Por eso que no prende un fuego, una vela, por ejemplo, la vela se mantiene, el fuego se mantiene ahí sobre la vela y el fuego no se expande por todo el aire, por todo el vacío, no, porque como hay más porcentaje de nitrógeno, ayuda a regular esa combustión para que no sea tan inflamable y nos quememos. Así es. Bueno, hay una más, hay una importancia adicional que tiene el nitrógeno. ¿Cuál es? Que también ayuda a fertilizar los suelos. ¿Cómo? Bueno, esto los campesinos, los agricultores lo saben de forma empírica, es decir, a partir de la experiencia acumulada por generación en generación. Y es que cuando los agricultores, antes de sembrar las semillas en la tierra, lo primero que hacen es arar el suelo. Arar, ¿qué significa? Que el suelo va a ser volteado, va a ser removido, ya sea en arado, empujado por los animales o la fuerza humana, la tierra va a ser volteada, removida una y otra vez. ¿Muy bien? Al ser removida la tierra, ingresa aire, este aire rico en nitrógeno al suelo. ¿Y el nitrógeno qué es lo que hace? El nitrógeno ingresa al suelo y reactiva los nutrientes naturales del suelo para que éste sea más fértil. Entonces tenemos una función adicional. El nitrógeno ayuda a fertilizar naturalmente los suelos.
Así que tenemos tres razones de ser de este gas que es el más abundante en la atmósfera, así que vale la pena tenerlo aquí y estas funciones para la vida y desarrollo del ecosistema. Respecto al oxígeno, un 21%, ¿no? Sabemos para qué sirve, ¿no? Para la respiración, para lo que es la combustión también, para los procesos químicos de la oxidación, para que junto con el hidrógeno formen moléculas dando origen al agua, entre otros, ¿no? También está el argón, es un gas ya liviano, digo, pesado. El nitrógeno y el oxígeno son gases pesados, ¿no? Se encuentran en mayor porcentaje a pocos kilómetros de elevación, ¿no? Pero el argón es un gas liviano, se encuentra a varios kilómetros de altitud, en un 0,9%. Los demás gases, que también en su mayoría son gases bastante livianos, también se encuentran en la parte superior de la atmósfera en un 0,1%, ¿no? Esto viene a ser en síntesis los gases permanentes o estables, pero no es el único grupo de gases que vamos a hablar ahora. También están los gases variables o termorreguladores, ¿no? Mira la diferencia, permanentes son los estables y tenemos los variables o termorreguladores, ¿no? Estos gases tienen la capacidad, tienen la propiedad de poder absorber la radiación infrarroja, tiene la capacidad de absorber el calor del sol, muy bien, el calor del sol, la energía solar, elevando la temperatura de la atmósfera y de la Tierra, permitiendo las condiciones ideales para la vida, ¿no? Así es. Ahí tenemos el vapor de agua. El vapor de agua, un 4% aproximadamente, tiene la capacidad de retener y propagar la temperatura atmosférica. Muy bien. El vapor de agua son pequeñas partículas muy pequeñitas de agua que están suspendidas en el aire, invisibles a nuestro ojo, pero están ahí, el vapor de agua, flotando. Que hay lugares donde hay mayor vapor de agua que otros. El anhídrido carbónico, o también llamado el dióxido de carbono, muy bien, es un 0,03%. Absorbe la energía solar, absorbe esa energía infrarroja para elevar la temperatura atmosférica, muy bien, y para generar el famoso efecto invernadero. Ahora, pregunto nuevamente a la gente de aquí del salón, del aula virtual, ¿el efecto invernadero es malo o no es malo? Creo que es bueno, pero en exceso es malo, ¿ya? Ah, muy bien, muy bien. Así es, muy bien. Y coincide con muchas respuestas en el chat, por supuesto. O sea, en la vida hay todo un equilibrio, ¿ya? Todo en exceso es malo, muy bien. El CO2, que siempre ha existido en la atmósfera desde los principios de la historia, como hemos hablado ahí, de las erupciones volcánicas, el CO2 tiene una función importante. Es bueno porque absorbe la energía solar, haciendo que la Tierra no sea un planeta frío. Eso se llama efecto invernadero natural. O sea, es bueno. El efecto invernadero es bueno y necesario. Todo chévere, muy bien. Pero el exceso de CO2 ya es malo porque genera alteraciones del clima a nivel mundial. El exceso del CO2 va a generar lo que se llama el calentamiento global. Y el calentamiento global genera alteraciones generando o provocando el cambio climático, ¿no? Ahora, por eso que es importante, ¿no? La presencia del dióxido de carbono y el efecto invernadero, que es bueno si es natural, muy bien. Si es en exceso, si es demasiado calor provocado por las emisiones de dióxido de carbono de origen humano, ya eso es otro problema, ¿ya? Tenemos más gases variables o termorreguladores, como por ejemplo el ozono. El ozono, también llama oxígeno diatómico porque es una molécula con tres átomos de oxígeno, tiene la capacidad de filtrar
y regular la radiación ultravioleta. O sea, no es que filtra y toda la radiación ultravioleta, ¿no? Permite el ingreso de un porcentaje moderado, de un porcentaje mínimo de radiación ultravioleta, ¿no? No lo saben del 100%, no. ¿No? Pero a su vez, gran parte de ella evita muchos problemas a la salud. Cuando uno está expuesto mucho tiempo a la radiación ultravioleta, puede tener lesiones a la piel, lesiones cutáneas, y estas lesiones se pueden transformar desde una simple insolación, un enrojecimiento de la piel, te puede salir algunas lesiones, como unas pecas o lunares, o las lesiones más complicadas, que pueden ser pues mutaciones en las células de la piel, que pueden dar origen a células cancerígenas. ¿Muy bien? Pero en dosis adecuadas, como dice en el texto, en dosis moderadas, la radiación ultravioleta es necesaria. ¿Por qué? Porque en dosis moderadas, y eso lo recomiendan los dermatólogos, permite que el cuerpo produzca vitamina D. ¿Y por qué la vitamina D es tan importante para el organismo? Es importante porque la vitamina D prácticamente es como el pegamento del calcio. El calcio que consumimos en los lácteos, por ejemplo, que permite que los huesos sean fuertes. Si no tiene vitamina D, este calcio lo vamos a eliminar. La vitamina D agarra el calcio y hace que se pegue y se fije en los huesos. Y así tener una estructura ósea más sólida, ¿muy bien? Así que evita la descalcificación de vitamina D. Y también, pues, tener, pues, la piel con algo de color, ¿no? No, también da una apariencia más saludable y eleva también el sistema inmunológico, el sistema de la defensa contra otras enfermedades. Pero imagínate, pues una persona que nunca sale a la calle, nunca sale al sol, pues, ¿cómo te da su piel? Toda blanca, toda pálida, va a parecer un muerto fresco. Y obviamente, pues esas personas tienen una apariencia enfermiza, son muy pálidos y también tienen un sistema inmunológico más débil, más vulnerable también a las enfermedades, ¿no? Así que es bueno en forma moderada, ¿no? La palabra moderada es clave aquí siempre en la vida. Hay tres tipos de radiación ultravioleta que filtra el ozono, ¿no? La ultravioleta tipo A, que es de menor energía, pero puede provocar algunas lesiones, como por ejemplo, puede generar el envejecimiento de la piel, ¿muy bien? Esto es inevitable, ¿no? Desde que nacemos hasta que avanzamos con edad, esta radiación ultravioleta va a ser absorbida por nosotros y la piel se va envejeciendo lentamente, ¿muy bien? La UVB, la más peligrosa, la más nociva, porque es muy agresiva esta radiación ultravioleta y esta sí puede generar lesiones como el cáncer de la piel, y las personas más vulnerables son aquellas que tienen la piel más blanca. ¿Sí? Y la VC, esta es filtrada totalmente por el ozono, no llega a impactar a la superficie de la Tierra, ¿no? La VC. Ah, y ahora pasamos a los gases contaminantes, ¿no? Los gases que de una u otra manera van a afectar, pues van a desequilibrar el sistema atmosférico, ¿no? Tenemos aquí los gases que van a provocar el calentamiento global. Vamos a ver cuáles son. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono, o también llamado smog, el CO, simplemente. Este gas va no solamente a calentar la atmósfera, sino que además este gas que es pues, básicamente emitido por la combustión del petróleo, la quema de combustibles fósiles, de la industria automotriz, etcétera, este gas va a generar enfermedades respiratorias, como cuáles, lo más mínimo, desde las alergias respiratorias hasta también enfermedades como el asma, ¿muy bien? Asma o enfermedades pulmonares, el smog. Y aquí en Lima, pues, donde, bueno, las grandes ciudades donde hay una gran cantidad de este gas, pues tiene personas que sufren y padecen de esto, ¿no? Así es. Quizás aquí en el salón, en el grupo, hay muchos chicos que padecen un poco de asma o de alergia, ¿no? Provocada por esto, ¿no? Si tuviéramos un lugar, una ciudad o un lugar más limpio, posiblemente no tendríamos estos problemas respiratorios. El dióxido de carbono, ¿eh? Este primo hermano del smog,
el primo hermano del monóxido. Ese es el gas más abundante del calentamiento global, ¿ya? Ese gas más abundante del calentamiento global y es el responsable de este fenómeno, de esa alteración climática, ¿no? Porque es el que más absorbe la energía solar. El metano es un gas de origen orgánico, muy bien, es un gas producto de la descomposición de la materia orgánica, está cuando se pudre, cuando se descompone plantas o animales, también se encuentra en lo que es en las emisiones de las excretas, en los excrementos de los animales, ahí también tienen el metano. ¿Hay alguna actividad económica, muchachos, que genera este tipo de gas vulnerable, gas nocivo para la atmósfera, el metano? ¿Hay o no hay alguna actividad económica que libere este gas? Ganadería. La ganadería, claro, muy bien. Solo la ganadería. También está la agricultura, pues. La agricultura, ¿qué tipo de fertilizante usa para que la tierra sea fértil? A ver, ¿qué le echa a la tierra? Abono. Guano. Abono, pero guano, pues el guano es excremento de ave, ¿no? O de otro animal. También libera ese gas, ese olor de excremento, ¿no? Alguna vez, hace años, cuando estaba haciendo un cachuelo en la universidad, había una bolsa de trabajo donde colocaban distintos empleos. A mí me tocaba un empleo, trabajar en la chácara, y teníamos que cargar, pues, de un camión hacia el almacén sacos de guano. Y el guano, cuando lo subían sobre mi espalda para llevarlo hacia el almacén, el guano, aparte que huele mal, pues, ¿no? Es caliente. El saco de guano es caliente, es cálido, porque emite estos gases que realmente son calientes y es muy inflamable. Es muy, muy inflamable. Es por eso que también en el almacén decía prohibido fumar o prohibido también hacer fuegos a cierta distancia, ¿no? Porque el guano es muy inflamable. ¿Sí? Además, en algunos lugares, en las zonas rurales, cuando no existe leña, cuando no hay gas, cuando no hay combustibles, usan pues el guano de la vaca, cuando está seca, el guano de la vaca seco, lo llevan bosta y lo utilizan como leña, ¿sí? Pues porque el guano libera pues el metano y es inflamable, la famosa bosta. El óxido nitroso también es un gas muy tóxico, también es un gas que absorbe el calor del sol, elevando la temperatura, y también genera lluvias ácidas. Esto es básicamente provocado por la industria humana. Y también están los clorofluorocarbonos, los CFCs. Este gas es el más caliente de todos, es más caliente que el CO2, muy bien. Muy bien. Este es liberado por algunos químicos que están en los aerosoles, en los productos de spray, también está en las refrigeradoras. Cuando tú abres la refri y sale un vapor blanco, ese gas es el CFC, que cuando se eleva a la atmósfera se calienta mucho en el aire acondicionado y en otros productos. Muy bien, ahí está ese gas. Vamos a ver un pequeño videito que tiene que ver con estos gases que generan el calentamiento global, ¿ya? Pequeño videito, ¿bien? Breve nomás. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad.
Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono. Pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del Sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del Sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y, como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Muy bien. Ahí está este primer video que hemos compartido. Y bueno, pues son algunas de las cosas que ya hemos hablado, ¿no? De cómo funciona el efecto invernadero y cómo puede llegar a sus niveles exagerados, niveles superando sus límites, convirtiéndose en calentamiento global y las alteraciones climáticas que ella va a tener como consecuencia, ¿no? Pregunto, ¿alguna de estas recomendaciones tú ya estarás realizando o ninguna de ellas? A ver, ¿qué me dicen por el chat? ¿Qué recomendaciones están haciendo ya al respecto? Por ejemplo, ¿te bañas con agua fría en vez que con agua caliente? ¿Sí o no? Vamos a decir que sí.
A ver. Agüita fría, dice mi estimado Marito. ¿Qué más? No te animan, no nos animan. Claro, lo que pasa es que cuando usamos agua caliente generamos mayor consumo de energía, obviamente más liberación de CO2. Así es. A uno dice, yo intenté plantar, pero se mueren, dice. Claro, hay que echarle esa agüita, pues, amigo. No que se planta y ya tú vives sola, ¿no? Arréglatelas, no, que hay que cuidarlas también las plantas. Tener un jardín o sembrar una planta es como tener una mascota. O sea, la mascota la sacamos al parque, ¿no? A que haga su necesidad, que camine, que sea, ¿no? A la planta hay que darle su agüita, hay que ponerle en sombra, después en sol. O sea, también, ¿no? Hay que hacer un cuidado, ¿no? Con las plantas, también. Algunos están sembrando otras cosas, ¿ya? Y algunos hacen su huerto en su casa, están sembrando cebolla, apio, orégano. Bueno, está bien. Otros también separan la basura orgánica de la inorgánica también. También es una forma adecuada también para mitigar el tema del calentamiento global, entre otros, ¿no? ¿Alguien sabe por qué recomendaban que las llantas de los automóviles deben estar bien infladas? ¿Por qué? A ver, chicos, a ver. ¿Cómo se evita el calentamiento global teniendo las llantas de los automóviles bien infladas? ¿Ahí tiene idea por qué? Claro, no se calientan, exactamente. No se queman las llantas. Cuando las llantas se queman, pues liberan ese olor feo, ¿no? Ese es dióxido de carbono y monóxido. Entonces también, pues. ¿No? Y lo mejor es, bueno, en estos tiempos de pandemia da miedo subir una combi, ¿no? O un autobús que te llene de gente, ¿no? Yo he subido buses y espero que no se llene de gente porque da más miedo por el tema del contagio, ¿no? Pero hay otros medios de transporte que pueden ser alternativos, como por ejemplo, ¿qué medio de transporte puede ser alternativo para mitigar el calentamiento global y a la vez cuidarte de no contagiarte con el COVID? La bici, claro, la bici es un medio de transporte muy común, ¿no? La bici. Yo he visto también en la calle gente que anda con scooter, ¿no? Han visto, ¿no? Chicos que andan con sus scooters eléctricos, ¿no? Los scooters realmente favorecen o se comportan de manera favorable para evitar el calentamiento global. ¿Sí o no, los scooters? En lo personal yo prefiero que sea una bicicleta. ¿Por qué no un scooter o un monopatín eléctrico? ¿Por qué no? Porque esos monopatines o scooter se cargan como celulares. Hay que cargarlos. Y al cargarlo, obviamente, también genera emisión de gases. Está consumiendo energía eléctrica que se produce con el consumo de carbón. Y que además las baterías de los celulares como de los monopatines o scooter también usan carbón, ¿muy bien? Carbón. Y el carbón, pues, recuerda que emiten también gases de una u otra manera. Así es. Entonces, ahí recomendable mejor con una bicicleta, ¿no? Y para que no te roben tu bici, una bicicleta no tan pintona, ¿no? O sea, si, no, porque si es muy pintona con todo, te van a robar. Ese es un tema. La bicicleta, o caminar, si también caminar, también es saludable caminar. Caminar es mucho más saludable que ir en bici, inclusive. Es mucho más saludable. Quema más calorías que ir en bicicleta. Y otros medios más. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Tenemos más gases contaminantes. Por ejemplo, los gases que afectan a la capa de ozono. Tenemos el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. Ambos gases, aparte también de incluir el ozono, la capa de ozono que filtra la radiación ultravioleta, también provoca lluvias ácidas, que quiere decir, como estos gases son liberados por la industria, estos gases se elevan y son absorbidas por las nubes. Recuerda que las nubes son vapores de agua, tienen partículas de agua ahí en suspensión. Entonces estas partículas de agua recogen y absorben estos gases tóxicos y cuando la nube se condensa y se convierte en precipitación, la gota de agua o las gotas de agua de lluvia ya caen de forma contaminada. Contamina los suelos, contamina
los ríos, los lagos, los manantiales. Esa es la lluvia ácida, ¿bien? Y en el Perú ya ha habido casos de lluvia ácida en zonas como, por ejemplo, por la Oroya, ¿no? Por la contaminación atmosférica de las plantas metalúrgicas que ha habido ya, ¿no? Y el otro, otra vez, el CFC, el clorofluorocarbono, también. Ese gas más nocivo que afecta a la atmósfera, ¿muy bien? Es el más nocivo que afecta, mejor dicho, a la capa de ozono, ¿muy bien? Y te dije, ¿no? Está en las refrigeradoras, está en el aire acondicionado, está también en algunos productos de aerosol. Digo en algunos, porque ya no todos. Hay un acuerdo internacional que es el Protocolo de Montreal, que se celebró ya por 1989, me parece, donde hubo un compromiso de los países del mundo para tratar de mitigar el efecto negativo contra la capa de ozono, es de producir productos o artículos que no tengan este gas. Por ejemplo, los aerosoles. Aquí tenemos un ejemplo de aerosol. Hay aerosoles que tienen en sus productos aquí en la lata unas marcas que nos dicen, a ver, voy a ponerme los otros lentes. Ay, tú con este de acá. Dice, que es amigable con la capa de ozono, ¿no? Vamos a ver. Quiere decir que no tiene gases, no tiene CFC, ¿no? Lo pueden ver cómo, ¿no? Ahí vamos a verlo. A ver si voy a ponchar en la cámara. No sé si pueden ver los chicos, que hay unos simbolitos aquí. Hay unos simbolitos ahí. Bien, bien, ¿no? Ok. Entonces, cuando usted compre un aerosol, un desodorante, cualquier tipo que tenga aerosol, verifique que tenga estos simbolitos, ¿no? Donde digan que son amigables con el ozono o que no tienen CFCs, ¿muy bien? Entonces, ya puedes consumirlo de forma, digamos, con confianza, ¿no? Si no lo tienen, evítalo, no comprarlos. Pero acá veis hay pocos productos que tienen ese tipo de químicos, ¿muy bien? Ahora, antes de seguir continuando con el tema, hablaba también que el tema del calentamiento global, como también tiene relación con la destrucción de la capa de ozono, en esos tipos de pandemia, chicos, pregunto, ¿qué ha pasado con la atmósfera? ¿Se ha estado contaminando de igual manera o ya no en la misma intensidad? ¿Qué pasa con la atmósfera? Ya menos, por supuesto. Se ha reducido la contaminación. Ahora, aquí hay que analizar bien el video, ¿no? Porque no todo lo que ese video puede ser verdad también, ¿no? A ver, el tema es que hay mucha sobrepoblación, porque eso también puede ser una respuesta, ¿no? Más humanos, más emisiones de contaminación, ya, vale, ¿no? Está probado eso, ¿no? Pero también se puede asumir de que puede haber muchos habitantes, puede haber muchos seres humanos, pero si tiene una cultura, la humanidad, de no consumir tantos productos, sino de forma adecuada y racional, la contaminación va a disminuir. Así es. O sea, por ejemplo, como la humanidad prácticamente por muchos meses ha estado paralizada por la pandemia, ha habido menos transporte público, menos vehículos circulando a nivel mundial. Eso significa que ha habido menos emisiones de CO2 y monóxido. Entonces, que hay un impacto así favorable a la atmósfera, ¿no? Pero eso también nos hace pensar de que quizás hay que cambiar algunos hábitos en la humanidad para mitigar y reducir la contaminación atmosférica. Es una cuestión de hábitos que tenemos aquí en la humanidad. No los peruanos, sino de muchas personas en el mundo, los malos hábitos. Si cambiamos por buenos hábitos, independientemente que seamos más habitantes, la reducción va a ser menor la contaminación va a ser menor. Así es. Ahí han colocado en el chat, hay aumento de plásticos. Bueno, y aquí que también hay que explicar una nueva cultura, ¿no? El poder separar los residuos, ¿no? Separar los residuos, los restos, las basuras, en orgánico y inorgánico, que también eso ayuda un poco también a mitigar,
porque los productos que pueden ser reciclados se pueden reutilizar y también contribuye a una menor contaminación. Así que esto es un tema cultural de la humanidad, ¿no? Cambiar hábitos. Justamente vamos a ver otro video cortito que tiene que ver con, esta vez, con la capa de ozono. ¿Bien? La capa de ozono. La capa de ozono se encuentra en la estratosfera y funciona como un tipo de filtro solar que protege al planeta Tierra de los efectos dañinos que puede provocar la radiación ultravioleta del Sol. El ozono es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno, que se forma y destruye en las capas altas de la atmósfera por efecto de la propia radiación ultravioleta. El ozono se forma cuando un paquete o rayo de energía de luz ultravioleta emitido por el Sol impacta una molécula de oxígeno atmosférico, compuesta por 2 átomos de oxígeno. La energía que impacta la molécula rompe el enlace y libera los 2 átomos de oxígeno. Cada uno de los átomos liberados reacciona con otra molécula de oxígeno y se combinan para formar una molécula de ozono, compuesta ahora por 3 átomos de oxígeno. Este proceso se repite de manera constante y a gran escala en la estratosfera terrestre, a altitudes entre 15 y 30 kilómetros, produciendo la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. Debido a que la actividad humana emite gran cantidad de gases químicos a la atmósfera, la capa de ozono se ha ido desgastando. Los clorofluorocarbonos son sustancias químicas contenidas en muchos de los aerosoles y refrigerantes que se utilizan desde hace más de 50 años, y su presencia y acumulación en la atmósfera impide la formación del ozono. Los daños que provoca la radiación ultravioleta varían de acuerdo al tiempo de exposición e intensidad, y pueden ir desde lesiones en la piel hasta cáncer o mutaciones genéticas. Estas son algunas acciones individuales que podemos realizar para proteger la capa de ozono. Evitar el uso de aerosoles que contengan clorofluorocarbonos. Realizar mantenimiento frecuente a los sistemas de aire acondicionado para evitar fugas de gases contaminantes. Utilizar lo menos posible la calefacción y el aire acondicionado. Sustituir focos incandescentes por ahorradores. Disminuir el uso del automóvil. Evitar el uso de extintores que contengan bromo, flúor o carbono. Bien. Con estos videitos ya hemos reforzado un poco sobre este punto también de los efectos sobre la capa de ozono. A ver, pregunta, chicos. Cuando escuchan la palabra calentamiento global, ¿es sinónimo de cambio climático? ¿Son sinónimos? ¿Significa lo mismo? ¿Vienen a ser los mismos procesos? Claro, ahí va a decir que no. El calentamiento global, recuerda que viene a ser la elevación de la temperatura de la masa de aire, como también del agua a nivel planetario, ¿no? Es decir, la elevación térmica, ¿no? De temperatura. Este viene a ser un fenómeno tal que va a traer consecuencias. Las consecuencias que va a traer el calentamiento global sobre la Tierra, que va a ser una serie de efectos, muy bien, una serie de comportamientos atípicos. Entonces, esas alteraciones del planeta se le va a llamar
cambio climático, sobre todo si se refiere directamente sobre la atmósfera. Así que pregunto, ¿quién viene a ser la causa del cambio climático? El calentamiento global. Y el cambio climático en sí es la consecuencia, ¿no? Las alteraciones de todas las condiciones normales que tiene la atmósfera y el planeta Tierra. ¿Bien? Ahí viene la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Bien? Entonces, el calentamiento global es la causa que genera los distintos cambios climáticos en la Tierra. Continuamos. Vamos a hablar de las capas de la atmósfera. Muy bien. A ver, un poco para darnos una idea, ¿no? Si nosotros agarramos una cebolla y lo cortamos, básicamente vamos a que la cebolla tiene capas una sobre otra, ¿no? Capas concéntricas que están una sobre otra. La atmósfera es muy similar, ¿no? Si imaginariamente cortáramos la atmósfera como una cebolla, vamos a que tiene varias capas una sobre sí, pero cada capa tiene sus propias características físicas y químicas y térmicas. Muy bien. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay un criterio aquí. Las capas de la atmósfera según variación de la temperatura, según variación térmica. Según variación térmica tenemos aquí pues la troposfera. Vamos a enseñar acá. La troposfera, aquí está, muy bien. La estratosfera, continúa con la mesósfera y continúa con la termósfera, muy bien. Ahora, vemos aquí por qué se llama variación térmica, porque de manera que la atmósfera uno se va elevando, la temperatura va cambiando. Porque en la parte más alta de la troposfera, aquí nos dicen un valor determinado bajo cero. Menos 56, menos 60 grados bajo cero. Llegamos a los puntos más altos de la estratosfera, llega hasta menos 5, menos aquí, ¿no? Las temperaturas sí, pues son frías en la parte alta de la atmósfera. Digamos en la parte más alta de la mesósfera, ahí llegamos ahí, menos 80, menos 110, menos 95 grados bajo cero. Pero cuando llegamos ya a los límites máximos de la atmósfera, ya mira, se eleva la temperatura. O sea, y ya en la termósfera, que es el límite con el espacio exterior, la atmósfera se calienta demasiado, ¿ya? Porque no hay gases que nos proteja del sol. Así que el criterio aquí de variación térmica es que las capas atmosféricas van variando de temperatura. ¿Bien? La temperatura va variando a medida que uno va pasando de una capa a otra. ¿Bien? Vemos algo adicional aquí. Algunos fenómenos que ocurren. Por ejemplo, tenemos aquí que en la troposfera, que es la capa donde nosotros vivimos, nosotros nos desarrollamos, existen qué cosas. Existe pues la contaminación, acá está la contaminación en la troposfera, están las nubes y todos los fenómenos meteorológicos, todos los fenómenos climáticos ocurren en la troposfera. Aquí estamos nosotros los seres vivos y nuestras actividades humanas, muy bien, todo ocurre en la troposfera, que llega hasta unos más o menos de 10 a 12 kilómetros de altitud. Sobrepasar los 10-12 kilómetros de altitud, encontramos a lo que es la estratosfera, donde está aquí la capa de ozono, donde pueden llegar algunos aviones supersónicos, algunos aviones militares. ¿Muy bien? Donde también esta capa es llamada capa de las calmas, porque en la estratosfera no hay vientos. Bien, no hay vientos en la estratosfera. Después tenemos en la mesósfera. En la mesósfera hay cargas iónicas. Ahí se siente la presencia de cargas de iones. Muy bien. Y las cargas de iones son cargas eléctricas que provienen desde la parte más externa de la atmósfera, vienen desde el espacio. Muy bien. Ahora, también en la mesósfera está un gas llamado evapor de sodio. El vapor de sodio es un gas incoloro, pero cuando está en contacto con la energía y luz solar, el vapor de sodio cambia de color a un color azulado. Es ahí que el color azulado del cielo es producto del vapor de sodio o sodiósfera, ubicado en esta capa de la atmosférica. ¿Bien? Algunos pensaban que la atmósfera tiene el color que refleja de los océanos, todo lo contrario. ¿Muy bien? Los océanos reflejan el color del cielo de la atmósfera. En la termósfera
en la atmósfera también cargas iónicas, también carga de iones, está cargada de iones, por eso que es una capa ideal para las telecomunicaciones. Aquí refleja las ondas de radio y televisión. También que se encuentran orbitando nuestros transbordadores, bueno, en este caso en la actualidad sería la Estación Espacial Internacional, algunos varios satélites, y también ocurrieron las famosas auroras y las estrellas fugaces. Muy bien. Ahora, ¿cómo se forma? ¿Cómo aquí se destruyen los meteoroides? Ingresa a la atmósfera un meteoroide, un grupo de rocas que vienen del espacio, roca o metal también puede ser. Al ingresar, voy a guardar esto. Un momentito. Quiero sacar una flecha, quiero hacer una flechita. Aquí. Al ingresar, ingresa por la termósfera y por su elevada temperatura se convierte en una bola de fuego, muy bien. Una bola de fuego que llamamos meteoro o estrella fugaz. Pero cuando ingresan a la mesósfera, se encuentra que la capa está por debajo de 100 o 95 grados bajo cero. Entonces, ¿qué pasa cuando un cuerpo muy caliente ingresa de un lado muy caliente a un lado muy, muy frío? ¿Qué es lo que ocurre? Imagina que tuvieras un vaso de vidrio que está muy, muy caliente y le eches agua muy helada. ¿Qué pasa con el vaso de vidrio? Se va a reventar. Eso es lo que ocurre. Un cuerpo muy caliente a pasar a un cuerpo muy frío, a un espacio muy frío, se revienta, se desintegra por ese cambio brusco de temperatura. Así es, por esa razón que la mayoría de meteoroides no impacta en la superficie de la Tierra porque la capa atmosférica nos protege por estos bruscos cambios de temperatura en las partes más elevadas. Ahí está. Claro, cuando son cuerpos rocosos muy grandes, sí pueden sobrepasar y soportar estos cambios bruscos de temperatura e impactar en la superficie generando un cráter, ¿no? Ahí sí. Bueno, que está la troposfera, hasta un mínimo de menos 56 grados Celsius, y sus características, ¿no? Es la primera capa de la atmósfera, también llama capa de los cambios o perturbaciones, porque aquí se desarrollan todos los fenómenos climatológicos, ocurre la aviación subsónica, la aviación comercial, se concentran los gases de efecto invernadero o termorreguladores, y es conocida como la capa del sonido, ¿no? Es importante estos puntos porque, sobre todo, concentra gases de efecto invernadero, porque a medida que nos vamos elevando en la atmósfera, estos gases van disminuyendo, y también va a disminuir la temperatura. Aquí viene un fenómeno que se llama la gradiente térmica vertical. Por cada kilómetro de altitud, la temperatura baja 6 grados Celsius, porque a más altitud hay menos gases que retienen el calor. Muy bien. La estratosfera. Hasta unos menos 20 grados Celsius. Sus nombres se deben a que está compuesta por capas horizontales o estratos. Se llama capa de las calmas porque no hay vientos. Tiene unos 30 a 40 kilómetros de altitud. Sabemos que aquí se encuentra la capa de ozono y algunos aviones supersónicos pueden llegar aquí, ¿no? Y se pueden encontrar algunas nubes nacaradas que sobrepasan de la estratosfera de la troposfera a la estratosfera, ¿no? Sobre todo en las zonas polares. La mesósfera. Capa que llega hasta unos 60, 80 kilómetros de altitud. Es la capa más fría de la atmósfera. Aquí este vapor de sodio, que es un momento que genera el color azulado del cielo. Se agregan los primeros indicios de iones. Y en algunas zonas, sobre todo polares, se pueden encontrar algunas formas de nubes noctilucentes, conformadas por polvo cósmico y cristales de agua helada. La termósfera, que es la última capa de la atmósfera, que llega hasta los 500 a 1000 kilómetros de elevación, es la capa más caliente de la atmósfera. Está cargada de muchos iones, muchas cargas eléctricas que permiten la capacidad de reflejar las ondas electromagnéticas. Por eso también conocida como la capa de las telecomunicaciones, y aquí se encuentran nuestros satélites. Y también esta capa produce pues la volatilidad de los meteoritos, ¿no? Aquí generan las estrellas fugaces. Acá está el otro criterio de la división de la atmósfera, según propiedades físicas. Básicamente lo mismo. La troposfera,
Aquí vamos a anotar la troposfera, la estratosfera y por último la ionósfera. Mira, aquí está la ionósfera. La ionósfera viene a ser, tomando en cuenta el anterior criterio, es la mesósfera más termósfera. ¿Muy bien? ¿Por qué? La mesósfera y termósfera en el anterior criterio son distintas porque la mesósfera es fría y la termósfera es caliente. Pero ambas tienen cargas de iones, ¿muy bien? Entonces, como ambas tienen cargas de iones, y aquí usamos una propiedad de la física, pues por estar cargada eléctricamente se le llama como ionósfera, ambas capas, ionósfera. ¿Bien? Continuamos. Y según composición química, pues ahí la atmósfera tiene dos capas, ¿no? Bien definida. La atmósfera, que está compuesto por gases pesados, como el hidrógeno, como el nitrógeno, como el nitrógeno, como el vapor de agua, como el CO2. Estos gases pesados tienen la capacidad de mezclarse de manera más fácilmente y se encuentran en las capas inferiores de la atmósfera, ¿muy bien? Y la heterósfera, que son gases básicamente livianos, gases ligeros, que se encuentran a mayor altitud en la atmósfera y que son difíciles de mezclarse, ¿no? Ahí está. Este es otro criterio de la división atmosférica según composición química. Muy bien. La magnetosfera. Bueno, para aclarar, la magnetosfera no es una capa de la atmósfera, ¿ya? Pero lo menciono porque tiene una importancia, porque permite proteger a la atmósfera y la Tierra de los violentos vientos solares. Los vientos solares no son los mismos que rayos solares, no. Los vientos solares vienen a ser cargas eléctricas muy letales que vienen del Sol, ¿muy bien? Entonces, estas cargas eléctricas impactan contra todos los planetas del sistema solar. En el caso de la Tierra, tiene un escudo protector, que es la magnetosfera. ¿Qué hace? Agarra y bloquea estos vientos solares, bloquea estos cargas eléctricas, porque la magnetosfera también está compuesta también por cargas también eléctricas de polos opuestos. Aquí vemos una imagen, ¿no? Vemos como estos anillos que van aquí es la magnetosfera y vemos cómo, vamos a otra flecha más, como los vientos solares llegan aquí y se van desviando. Llegan y se desvían. Por los anillos eléctricos que vienen de la magnetosfera, que existen gracias a que son producidos y activados por el núcleo terrestre. Muy bien, es el núcleo de la Tierra que produce y crea este campo eléctrico o electromagnético que envuelve a la Tierra. Muy bien. El cambio climático, como hemos dicho un momento, son los efectos consecuencias que generan el calentamiento global y también otros efectos contaminantes que tiene el hombre, ¿no? Causas: efecto invernadero, la deforestación, alteración atmosférica que produce el hombre, ¿no? Hemos hablado ya del efecto invernadero hace un momento, que es el calentamiento global de la atmósfera, pero cuando es natural, pues el CO2 que existe desde el tiempo, ¿no? Desde ese tiempo en la Tierra, ¿no? Pero con el CO2 producido en exceso por el hombre ya genera la alteración del efecto invernadero a calentamiento global. Un pequeño videito para acabar esta parte nomás. La atmósfera de la Tierra necesita gases de efecto invernadero, porque son los responsables de mantener el calor que nos llega del Sol. Si no existieran, tendríamos una temperatura media en el planeta de 18 grados bajo cero. La mayoría de estos gases se producen de forma natural. El problema aparece cuando la actividad humana provoca un aumento de su concentración en la atmósfera, dando lugar a un efecto invernadero artificial que es el responsable del calentamiento global. De los gases de efecto invernadero, el CO2 o dióxido de carbono es el elemento que más contribuye al efecto invernadero artificial. Muy bien, ahí está.
veamos en este breve video lo que es en síntesis el efecto invernadero. Vamos a continuar. Algunos acuerdos internacionales que han servido, están sirviendo de una u otra manera, en mayor o menor medida, a mitigar los efectos que ocasionan, o mitigar las causas que originan el cambio climático. Muy bien. Como tenemos aquí el protocolo de Montreal, este era 1987. Es un tratado en donde los países firmantes, en una cumbre que se organizó en Canadá, acordaron reducir las emisiones de gases que afecten a la capa de ozono, sobre todo de reducir las emisiones de los clorofluorocarbonos. Muy bien. El protocolo de Kioto, ¿no? que también fue realizado por una cumbre climática en Japón, donde hubo el compromiso de los países del mundo de reducir las emisiones de gases que generen el incremento o la alteración del efecto invernadero que genera el calentamiento global. Muy bien. Claro, aquí en esta cumbre, la mayoría de países firmantes se pusieron de acuerdo, pero en el caso de las potencias mundiales como Estados Unidos, China y otros países más, no lo firmaron porque ellos argumentan de que reducir el CO2 afectaría mucho a sus economías, ya que son países industrializados y dependen su energía del uso de carbón. Así es. Bueno, lamentablemente son los países que más generan más contaminación y van a seguir generando estos problemas ambientales y que no se siguen produciendo estos gases. Hubieron también varias cumbres climáticas para tratar de comprometer a los países, sobre todo a los países más industrializados, a que tomen conciencia de que los efectos del calentamiento global y del cambio climático van a ser irreversibles, ¿verdad? En la COP21, que se firmó el Acuerdo de París, se llegó al compromiso, primero, de renovar los acuerdos del protocolo de Kioto, muy bien, y además de tratar de bajar la temperatura atmosférica. Así es. La temperatura promedio de la Tierra es 15 grados Celsius, muy bien, 15 grados Celsius. Y estamos llegando a los 17 grados Celsius. Y según los científicos, esto es peligroso. ¿Por qué? Si sobrepasamos los 17 grados Celsius, ¿qué va a ocurrir? Vamos a llegar a un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir un punto de inflexión? Quiere decir que vamos a llegar a un punto de no retorno. O sea que el calentamiento global va a ser permanente y irreversible y va a generar todas las alteraciones climáticas en el planeta. Así lo que en el Acuerdo de París, lo que llegaron como acuerdo unánime es bajar 2 grados Celsius a la temperatura actual de la Tierra. O sea, a lo que estamos llegando a 17, tratar de bajarlo a 15, a su punto normal, y no sobrepasar los 17. Bajar 2 grados Celsius, ¿muy bien? Y a la temperatura que ahorita tiene la atmósfera. Y adivina qué país firmó este acuerdo, entre todos los demás países. Firmó Estados Unidos. Y todo, chévere, Estados Unidos firmó. Entonces sí hay esperanza de revertir el efecto del cambio climático. Claro. Pero esta fiesta duró pocos meses. ¿Por qué pocos meses? Porque a los pocos meses que se firmó el Acuerdo de París de 2015, entró un nuevo presidente de Estados Unidos. Entró el presidente actual, que es Donald Trump. Y Donald Trump considera que el calentamiento global es una estafa. El calentamiento global es una mentira, que es una invención de un grupo de pacifistas, qué sé yo, ¿no? De gente que también orate, ¿no? Para su criterio, ¿no? Y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París y sigue entonces ahí Estados Unidos emitiendo contaminación y contaminación. Así es. Así que, bueno, es un acuerdo que los demás países del mundo también han firmado y esperemos que tenga algún efecto positivo, lento pero positivo, ¿no? Ya que no contamos con Estados Unidos dentro de este acuerdo, ¿no? ¿Ha habido otras cumbres más? Sí, ha habido cumbres. Hasta el año pasado también ha habido cumbres
que básicamente lo que hacen es el seguimiento del avance del cumplimiento del Acuerdo de París, ¿no? Ahí está, un pequeño videito sobre el Acuerdo de París. Hola y bienvenido a En un Minuto. Si estabas buscando información interesante, explicada de manera rápida y sencilla, llegaste al lugar correcto y en el momento perfecto. En menos de un minuto más, te podrás informar de muchas cosas. El día de hoy hablaremos sobre el Acuerdo de París. El 11 de diciembre de 1997, los países industrializados se comprometieron en Kioto, Japón, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Así inició el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, donde los gobiernos de dichos países pactaron reducir en al menos un 5% en promedio las emisiones contaminantes entre el 2008 y el 2012. En la COP18 sobre el cambio climático se ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto, desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2020. Pero este proceso detonó un débil compromiso de los países industrializados, y así, en diciembre del 2015, en la COP21, se formó el Acuerdo de París. Pero, ¿de qué trata este acuerdo? Cronómetro, comencemos. En la Conferencia de París sobre el Clima, COP21, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima, nombrándolo el Acuerdo de París, que entró en vigencia en noviembre del 2016. El Acuerdo de París es un acuerdo que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el artículo 2, los objetivos principales son: 1. Mantener el aumento de la temperatura de la Tierra por debajo de los 2 grados hasta lograr llegar a los 1,5 grados centígrados. 2. Adaptarse a los efectos del cambio climático. 3. Incrementar desarrollos que generen bajas emisiones de gas invernadero. Y, para lograr estos objetivos, se espera que los países que forman parte de este acuerdo reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en proporción a la producción de cada país, mejoren la capacidad e infraestructura de su territorio para adaptarse a los cambios producidos por el calentamiento global, financiar a los países en vías de desarrollo para que puedan implementar soluciones, compartir tecnología y descubrimientos científicos entre todos los países, respetar la soberanía de los países en desarrollo por parte de los países desarrollados y, sobre todo, ser transparentes con cualquier financiamiento destinado a la lucha contra el cambio climático. El Acuerdo de París es un esfuerzo diplomático para evitar el cambio climático. Si no frenamos la contaminación y si no se hace nada pronto, va a ser demasiado tarde para desacelerar el calentamiento global, porque va a llegar a tal grado que ya no va a haber punto de retorno, y esto solo va a pasar en las próximas décadas. Muy bien, chicos. Este es el último video de la clase. Y ya sabe que viene ahorita, ¿no? Vienen las dirigidas. Y espero que todos tengan en sus manos la dirigida y hayan clavellado en algo, algunas preguntas, ¿muy bien? Bien, en la primera pregunta tiene que ver algo de las propiedades atmosféricas. A ver, aquí habla de la atmósfera, es un manto gaseoso que envuelve a la biosfera terrestre adherida por acción gravitatoria de nuestro planeta. Su forma es semejante a la geósfera, con un ensanchamiento en el cuadro de 1000 kilómetros y un achatamiento de los polos de 500. ¿Esta característica se relaciona con qué, muchachos? ¿Con qué propiedad atmosférica? De hecho, que la atmósfera se ensancha y se achata constantemente, ya sea por energía solar o por la gravedad. ¿Con cuál? Claro. Esa es por la compresibilidad y elasticidad que tiene la atmósfera, ¿no? La clave sería C, RBC. En la segunda pregunta es un texto amplio, ¿no? Pero básicamente nos están preguntando en qué momento apareció la atmósfera, ¿no? ¿En qué momento la atmósfera surgió, apareció? Recuerda que dije que apareció en un momento que no había vida en la Tierra, ¿no? No había tierra, casi no los orígenes de la Tierra. Sería zoica, pero no es paleozoica. En la paleozoica ya había seres vivos ya. Será zoica arcaica. Bien, ahí está. Clave también C. Bien. La tercera pregunta abre el proceso de escala planetaria que consiste en el lento y progresivo aumento de la temperatura de la atmósfera y de los mares. ¿Muy bien? El proceso de escala planetaria que consiste en el lento pero progresivo aumento de la temperatura de la atmósfera. Hablar del aumento progresivo de la temperatura de la atmósfera y de los mares. ¿Muy bien?
a nivel global y se evoluciona a lo largo de los años, ¿no? Tiene que ver esto. ¿Cuál es tu respuesta? El efecto invernadero es algo natural, muchachos, ¿no? Pero aquí hablamos de que radica a que hay un acentuado cambio de las condiciones atmosféricas, o sea, está alterando las condiciones atmosféricas. El calentamiento global, claro. ¿Por qué la B y no la A? Porque hablando de la elevación de la temperatura atmosférica que está alterando el clima, ¿no? Así que la clave sería B. No puede ser A, porque la A ya son las consecuencias provocadas, los efectos, ¿no? Porque hablamos de las causas que genera esta alteración climática. La causa del calentamiento global. La B. En la cuarta, indique cuáles de las siguientes opciones son considerados gases que atrapan la radiación infrarroja. A ver, ¿cuáles serían, chicos? Dióxido de carbono, oxígeno, vapor de agua, óxido nitroso, hidrógeno. Recuerda que cuando se escucha la palabra radiación infrarroja son aquellos que generan calentamiento de la temperatura, muy bien, los que elevan la temperatura atmosférica, ¿no? O sea, absorben esta radiación infrarroja calentando más la atmósfera. A ver, en el chat, que responden en el chat, muchachos. Ya hay un par de respuestas que son similares. Primero, que el dióxido de carbono sí hace esto, absorbe la radiación infrarroja, ¿no? También vapor de agua y el óxido nitroso también. Será 1, 3 y 4. La clave sería C. La clave es C. Bien, la C. Otra pregunta, quinta. El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Sin embargo, esto lo hace particularmente vulnerable, ya que su alta complejidad y riqueza ecológica le añade un riesgo debido a su propia sensibilidad ante los cambios repentinos, tanto en la temperatura como en las precipitaciones. En consideración con la información anterior, señale cuáles serían los impactos del calentamiento global en nuestro país. ¿Cuál sería, chicos? A ver, hay algunas respuestas que están llegando por el chat. Varo dice que la C. Vamos a decir la C. La C que dice 2, 3 y 4. Claro, la 1 no puede ser porque más bien hay un mayor retroceso de los glaciares, no menor. Pero si hay un aumento de desastres como baicos e inundaciones, sí es cierto eso. Hay siempre muchas selvas tropicales, muchos bosques están desapareciendo, volviendo en sabanas, también es cierto, ¿no? Por actividades económicas como la minería, la agricultura, que están destruyendo bosques en las selvas, y también la pérdida de especies endémicas. Sí, la clave es C. La clave es C, correcto. La sexta pregunta. El Perú es considerado como uno de los países más vulnerables por los efectos del cambio climático. Es parecido al anterior. En ese sentido, señala las principales consecuencias negativas. A ver, aquí otras consecuencias negativas adicionales. A ver, ¿cuál es tu respuesta aquí? Una pregunta similar a la anterior, pero con otros elementos adicionales. La D dice 1, Papaya dice, Mendo dice, guau, la D, ¿qué más? ¿Ha habido pérdida de glaciares? Sí, casi el 61% de glaciares han desaparecido en el Perú. Es correcto eso. ¿Hay peligro de extinción de flora y fauna? También. ¿El incremento de agua dulce? No, habiendo agua dulce va a disminuirse de manera que desaparezcan los glaciares, no va a la res. Así que ahí sería que descarto la A, la B y me queda la letra D, la D. Porque también incendios forestales y enfermedades tropicales atípicas también aparecen. La clave D, dedo. Estas enfermedades como el chikungunya, el dengue, no son típicas de América ni de Perú, son de Asia y de África sobre todo, que han llegado hasta aquí por el tema del calentamiento global, cambio climático. La atmósfera cumple varias funciones en relación al desarrollo de la vida, así como otras funciones. Indica cuáles son correctas. A ver. Las respuestas. Está entre la C y la D, la gente está debatiendo entre la C y la D. Vamos a ver. ¿Nos protege el impacto de vientos solares? Primero que que nos protege los vientos solares es la magnetósfera. Recuerda que la magnetósfera dije que no es
no es una capa, ni un elemento propio de la atmósfera, ¿no? No lo es. La uno es, pero sí nos protege, pero no es parte de la atmósfera. Difunde la luz, sí, y el sonido. ¿Nos protege de los efectos de la radiación que proviene de la sociósfera? No, solo la 2 sería. La clave sería la A. Solo la A. ¿Bien? La A, chicos. La A. No, dedito no. Bien, la A. Recuerda que los vientos solares se protegen por la magnetósfera y la magnetósfera no es una capa propiamente dicha de la atmósfera. ¿Ya? Nos protege de los efectos de radiación que provienen de la sociósfera. O sea, hay radiación que viene de la sociósfera. Discúlpame, ¿no? No es, pues. Ahí te has emocionado. Pero sí difunde la luz y el sonido. Es una propiedad atmosférica. Así que solo la 2, la A. ¿Bien? Quedó claro, ¿no? La 8. Sobre la capa de ozono, identifica las características correctas del valor verdadero o falso. Sobre la capa de ozono. Está formada por la fusión diatómica de oxígeno más agua. ¿De oxígeno más agua, chicos? ¿Estás seguro que es oxígeno más agua? Es solo oxígeno, nada más. Así que la primera no puede ser. De oxígeno sí, pero más agua no. ¿Se encuentra en la mesósfera? No, se encuentra en la estratosfera. ¿Filtra toda la radiación ultravioleta? Bueno, parte de ella sí, ¿no? Parte de ella sí. Debilita, su debilitamiento podría originar lesiones ejecutadas, sí. ¿Cuál es la clave, chicos? A, la A. Y 9. ¿Qué capa atmosférica alberga la mayoría de gases que contiene la atmósfera, haciendo posible la regulación térmica del desarrollo de la vida, entre otros efectos? Pero se conoce que dentro de los primeros 500 metros de altitud se concentran gases contaminantes. Puede ser ahí. Fácil, pues. La troposfera, la clave A. La. Y la última pregunta, que es el texto más largo, que en resumen nos está hablando de que en estos primeros meses del año 2020 ha habido una reducción, ¿no? Una reducción de las emisiones de gases producidas por plantas de carbono, ¿no? Se están cerrando plantas de carbón en la mayoría de países del mundo. La excepción es China nomás, que sigue manteniendo su producción de energía a base de carbón. Eso básicamente es lo que estoy diciendo, ¿no? Así que, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta 10? Lean con cuidado. Bueno, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producidos por el carbón coincide con el inicio de la pandemia del COVID-SARS-2. ¿Coincide o no coincide? Sí coinciden, pues, sí. Justamente coincide con porque en los primeros meses del año empezaron a ver las cuarentenas, pues, ¿no? A nivel mundial, y por lo tanto la reducción de emisiones de gases. A ver. ¿Se están abriendo nuevas plantas de energía de carbón a nivel mundial? No, se están cerrando más bien, ¿no? La única excepción es China nomás. Los informes afirman un retroceso significativo de la temperatura atmosférica provocada por el calentamiento global. ¿Cuáles son los? Varios dijeron que es dedo. Bueno, no hay un informe propiamente dicho, ¿no? Solamente están admitiendo que hay, pues, una reducción de emisiones de gases. Vamos a ver si esto realmente está repercutiendo, pero no dice en el texto que hay un informe significativo de descenso de la temperatura. Pero China sigue siendo una superpotencia que produce más energía basada en uso de carbón. Así que la clave sería la clave de 1 y 4. Muy bien, chicos. Así es. De esta manera, es un tema, recuerda, que es muy común, es una fija en el examen de San Marcos, y esperemos pues que nos siga viniendo para seguir preparándonos y especializándonos en este capítulo, ¿no? Chicos, ¿han asistido al simulacro virtual de San Marcos?
A ver. ¿Sí o no? Dice que vio problemas técnicos. Y que había problemas ahí de conexión. Hay todo una serie de dificultades. Sí, ¿no? Sí, dice que claro que sí. Bueno, pues, así como están las cosas, yo creo que más se va a ir para que sea un examen presencial, ¿no? Ahora, imagino que van a ser si va a haber un examen presencial, yo imagino que va a ser por grupos, ¿no? Por grupos, ¿no? Para que estén respetándose el distanciamiento físico, ¿no? O sea, que se va a hacer por grupos, que van a hacer de tal manera para que estén distanciados unos entre sí, ¿no? Yo espero que sea, porque es la otra alternativa que se está viendo, que sea el examen presencial, pero que sea en más de una fecha, o sea, va a haber más de un examen posiblemente, más locales, para mantener el distanciamiento social. Ahora que los colegios están vacíos, quizás van a usar muchos colegios para eso, ¿no? Pero vamos a esperar que se confirme, ¿no? Porque hacerlo de forma virtual, en lo personal, no pasa nada. Así es. Bueno, chicos, de esta manera ya hemos pasado el tiempo y nos despedimos de la próxima clase que vamos a ver. La próxima clase vamos a ver de clima, ¿ya? De los elementos del clima. Bien, chicos, entonces